queridos líderes del mundo hispano. El día de hoy tenemos una experta en términos de protección ambiental y que nos va a contar acerca de las últimas desregulaciones que están sucediendo hoy en Estados Unidos a cargo de la EPA, de la agencia encargada de la regulación ambiental en Estados Unidos, y el impacto que tendrá para toda la industria. Y además hablaremos de otros temas que a veces en países de América Latina no se habla mucho al respecto porque tenemos otras prioridades. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en materia de protección ambiental es sumamente importante y queremos llevarle este tema de conocimiento para todos ustedes. Tendremos esta entrevista con Mandy, que es una experta en estos temas. Ella nos va a hablar acerca de lo que está sucediendo y también nos va a decir por qué tenemos que poner atención a cómo nuestros gobiernos están regulando el medio ambiente y las iniciativas que tienen en este sentido. Así que vamos a tener esta entrevista en inglés y la pondremos en español para todos ustedes. Entonces, Mandy, bienvenida a Líderes del Mundo Hispano. Es maravilloso estar con ustedes. Estamos muy felices de tenerte. Por favor, ¿puedes compartir con nuestra audiencia tu cargo, tu experiencia, para que sepan por qué sabes tanto de este tema? Sí, antes de entrar a la última administración de Trump, trabajé en el Capitolio de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y en el Senado de Estados Unidos en política ambiental y supervisión de las regulaciones de la era de Obama. Cuando el presidente Trump juró su cargo, entré rápidamente a su equipo, primero en un papel más técnico en nuestra oficina de aire y radiación, y serví como subdirectora principal enfocándome en las acciones regulatorias, memorandos y guías que salían de nuestra oficina de aire. Después terminé como jefa de gabinete de toda la agencia, con supervisión de las 10 oficinas regionales en todo Estados Unidos y de las 12 oficinas con sede en Washington, dando apoyo a nuestro equipo político y también supervisando a los funcionarios de carrera. Wow, that's an impressive career. ¡Wow! Esa es una carrera impresionante. Gracias, Mandy, por compartir tu experiencia con nuestra audiencia para que entiendan más por qué sabes tanto de esto, sobre todo en los detalles regulatorios que muchas veces no se explican bien al público, especialmente algunas partes técnicas que hacen toda la diferencia. Entonces, Mandy, sabemos que la Agencia de Protección Ambiental, EPA, lanzó la iniciativa de desregulación más grande en toda la historia de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Puedes explicar a nuestra audiencia por qué es tan importante y tan grande en comparación con situaciones regulatorias anteriores en Estados Unidos? That the US have passed. Sí, tenemos que retroceder un poco a la última administración y realmente también a la administración de Obama, pero enfoquémonos en la última, en los años de Biden. Lo que hicieron fue tomar a la Agencia de Protección Ambiental, EPA, cuya misión es proteger la salud pública y el medio ambiente, pero corrompieron esa misión para empujar sus metas demócratas y su ideología de izquierda. Y la EPA es una herramienta efectiva porque usan miedo sobre el clima, usan miedo sobre problemas ambientales cotidianos. Y como mencionaste, su habilidad que muchas veces es intencional de confundir temas técnicos que cualquiera puede entender si se explican de una manera clara. Ellos confundían al público para justificar aprobar regulaciones que daban a una agencia como la EPA el poder de decidir qué tipos de negocios podían prosperar o no, qué tipos de tecnologías podían prosperar o no, y en específico, qué tipos de tecnologías se integrarían en la red eléctrica. Eso es muy importante para cualquier economía moderna porque la electricidad es necesaria, y el costo de esa electricidad y los distintos insumos afectan a todos de manera muy significativa. Así que eso era la EPA en lo que se había convertido. Y la agencia perdió de vista su misión. Se convirtió en una institución que decía que iba a salvarnos a todos de alguna versión futura de un cambio climático catastrófico. Hay mucha falsedad en esa afirmación, pero aún así se impulsaba con frecuencia, no solo por funcionarios de la era Biden, sino también por los medios tradicionales y se usaba para sobreregular. Hasta el momento en que llegó el presidente Trump, él lo dejó muy claro.
La agencia debe volver a su misión principal y específicamente limpiar el aire, asegurar que el agua sea limpia y potable y proteger nuestras hermosas tierras, atendiendo en particular la contaminación histórica. Debe hacer eso y a la vez debe eliminar las barreras innecesarias para la economía que él realmente quiere impulsar y en especial frenar la interferencia de la EPA en la red eléctrica, que impedía usar las mejores y más recientes tecnologías para la productividad y la protección ambiental. Entonces, lo que pasó bajo el liderazgo de Zeldin, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, quien asumió a inicios de este año, es que cambiaron el enfoque de nuevo hacia su función principal. Así que hay acciones regulatorias y también hay mucho trabajo en el frente de la desregulación, cortando esta burocracia innecesaria que añadía costos a actividades cotidianas, especialmente para actores industriales y algunos de nuestros proveedores básicos de energía, y que además añadía responsabilidades legales. Esto realmente permitía que grupos externos con acciones malintencionadas o con intención política entraran a frenar la producción y el desarrollo de industrias clave en todo este país. En pocas palabras, ese es el gran cambio que ustedes ven desarrollarse en tiempo real. That is really a huge change because Eso es un cambio enorme porque recuerdo que las últimas enmiendas regulatorias a la ley buscaban poner más reglas para reducir la capacidad de varias empresas de expandirse o crecer económicamente, especialmente en el tema eléctrico. Entonces, sobre la red eléctrica, ¿cuál era el problema principal que encontraron con esa otra forma de regular esta parte? ¿Cuál era el problema principal que querían resolver, especialmente con esta nueva regulación? what was the main problem that they wanted to solve, especially with this new regulation? Sí, bueno, lo que todos queremos al final del día es más electricidad con menos impacto ambiental. Y cada tipo de recurso energético y opción de desarrollo que eliges viene con cierto grado de intercambio. Y ese es otro punto. Los demócratas no siempre eran muy honestos en los debates o con el público en general sobre esos intercambios que también ocurren cuando tratas de poner más viento y más solar. El mayor problema, sin embargo, que enfrentamos en este país es que nuestra red eléctrica, bajo los 4 años de la administración Biden, fue degradada de manera significativa. Fue degradada en términos de confiabilidad. O sea, poder asegurar que las luces se enciendan cuando lo necesitas, que la calefacción funcione, el aire acondicionado, lo que sea, incluso frente a eventos climáticos extremos. Antes, los estadounidenses podían confiar en que la red eléctrica seguiría funcionando. Eso ha sido menos y menos el caso en los últimos años, a pesar de que hemos tenido grandes avances en tecnología. Y teníamos la capacidad y la experiencia para construir las mejores redes eléctricas que este mundo haya visto. Así que nuestras redes eléctricas fueron degradadas y el costo de la electricidad subió de manera significativa. Esto es difícil para cualquier bolsillo, pero en especial para los estadounidenses de bajos ingresos o con ingresos fijos. Cada año se hacen estudios para ver qué pasa cuando familias en estas categorías enfrentan el aumento en los costos de energía, ya sea electricidad o gasolina para su auto. Lo que hacen en realidad es dejar de comer. Dejan de comprar comida para su familia, bajan la calefacción, bajan el aire acondicionado, dejando el interior de su casa en un estado poco saludable, o dejan de comprar medicina o de recibir tratamiento médico. Estas son decisiones reales que los estadounidenses enfrentaron y tomaron mientras los precios de la electricidad seguían subiendo. En esta administración, el presidente Trump instituyó su agenda de dominio energético. Ya no serán los políticos quienes determinen qué tipos de recursos eléctricos o energéticos entrarán en nuestras distintas redes, como en la última administración, que eran principalmente viento y solar, además de otras llamadas tecnologías verdes. El presidente Trump quiso que los ingenieros y las personas que saben cómo manejar una red de forma confiable y asequible tomen esas decisiones basadas en las tecnologías que más sentido tengan. La buena noticia en ese frente, volviendo al desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras, es que incluso con recursos energéticos tradicionales, carbón, petróleo y gas natural, que todavía proveen 80% de nuestras necesidades diarias de energía, sabemos cómo extraer, refinar y entregar esos recursos al mercado de la manera más limpia, segura y eficiente en cualquier parte del mundo. Y el presidente Trump entiende esto.
por lo que ha estado adoptando esa realidad con ayuda de la EPA. Porque de nuevo, la EPA era la punta de lanza al imponer regulaciones innecesarias para frenar el desarrollo de recursos energéticos tradicionales en favor de los políticamente preferidos por la última administración. El presidente Trump quitó esos beneficios federales o esa mano federal en la balanza para asegurar que estas tecnologías compitan en el mercado. Y cuando compiten en un mercado honesto, lo que pasa es que tienes una inyección de estos recursos energéticos tradicionales que no solo son confiables, también son resistentes frente a desastres naturales y además son asequibles para el estadounidense común. Ese ha sido el mayor impacto y el mayor cambio específicamente en el desarrollo energético y en la red eléctrica. Well, thank you for the explanation. Gracias por la explicación. Otra cosa que quiero preguntarte, ya que mencionaste la competencia, ¿ese marco regulatorio previo afectaba la competitividad de Estados Unidos como nación en comparación con el comercio internacional con otros países en el área de producción? ¿De verdad estaba dañando la productividad y la posición que Estados Unidos tenía hace varias décadas cuando era número 1 en producción? ¿Esto realmente lo estaba bloqueando? Number one in production. Was this really something that was blocking it? Yeah, absolutely. And look at what's called the Rust Belt. The Rust Belt Sí, used to be absolutamente. Mira lo que se llama el cinturón del óxido. El cinturón del óxido era antes la fuente del poder económico. Y hay muchas políticas que explican por qué la parte central de Estados Unidos, hogar de grandes negocios industriales como los fabricantes de autos, la industria del hierro y el acero, la de papel y pulpa, la de madera, esas industrias dejaron en gran parte el país. Mucho de eso tiene que ver con la política comercial, pero también lo impacta la política energética. Y lo que se observó en la última administración es que no solo continuó la reducción de esas áreas, los puestos de trabajo en Ohio, Wisconsin, Pensilvania, que se estaban cerrando en Estados Unidos y apareciendo en el extranjero, en lugares como China e India en particular, que han dado prioridad al desarrollo de energía barata, fiable y asequible por encima de lo que dicen que harán en el Frente Climático Internacional. Esos empleos salieron de este país y aparecieron afuera. Y eso redujo la capacidad de las compañías estadounidenses de competir. El presidente Trump lo dijo de esta manera. Él quiere reindustrializar Estados Unidos. Y si vas a hacer eso, necesitas acceso a energía confiable y de bajo costo. Por eso enfocarse en estos temas regulatorios llega hasta algunas de las declaraciones más importantes del presidente Trump en cuanto a sus metas económicas. Él no puede lograrlas sin una red eléctrica estable, sin acceso confiable a petróleo y gas, especialmente para vehículos, bienes y transporte de alimentos. Él no puede lograrlas si estas regulaciones actuales se mantienen en el camino. Y otra cosa sobre eso, y esto lo hicieron muy bien, en forma negativa, la primera administración de Obama y luego la administración Biden, fue enfriar las inversiones del mercado. Ellos enfriaban las inversiones en ciertas compañías, principalmente petróleo y gas natural. Así que el impacto no era inmediato porque las inversiones en esas compañías toman de 10 a 20 o 30 años antes de que se vean las consecuencias o los impactos. Lo que la administración Biden hizo en el corto plazo fue frenar las inversiones en esas compañías y desviar ese dinero hacia sus tecnologías políticamente preferidas. Cualquiera que mirara el panorama de la red eléctrica en Estados Unidos veía que se venía un gran problema en un futuro no tan lejano, donde ibas a tener poca oferta de energía y una demanda creciente. Especialmente si consideras que parte de esa demanda creciente iba a venir de su deseo de obligar a todos a usar autos eléctricos o de su deseo de ser parte de la revolución de la inteligencia artificial, que exige y consume muchísima energía. Veo que es muy importante lo que mencionas porque se han publicado muchos materiales sobre la importancia de estas otras opciones de energía, como los autos eléctricos u otras fuentes no basadas en petróleo o gas. Dicen que son opciones, pero cuando vemos la realidad, recuerdo los casos en California, por ejemplo, donde los autos eléctricos no pueden recorrer largas distancias o no son confiables para tareas específicas que sí manejan los autos de gasolina. Así que la tecnología que tenemos en estos otros dispositivos de energía verde no está tan desarrollada como para tener un rendimiento similar al de un dispositivo basado en petróleo. Quiero compartir esto
Y saber si es verdad, porque algunos dicen que solo cambies tu auto y eso resolverá el problema. ¿Es verdad o las baterías no son confiables para hacer ese cambio inmediato? Depends on your driving or your transportation needs. For some people, it can Bueno, depende de tus necesidades de transporte o de manejo. Para algunas personas puede funcionar, pero para la mayoría de los estadounidenses simplemente no funciona. Y los números cuentan esta historia también. Incluso en un estado como California, donde durante décadas han dado trato especial e incentivos para que la gente maneje autos eléctricos, han hecho todo lo posible por invertir en esa infraestructura de autos eléctricos, principalmente cargadores y demás. Aún así, hasta hoy, alrededor de 12% de las personas que tienen un auto manejan un vehículo eléctrico. La otra cifra importante es que más del 65% de las personas que tienen un vehículo eléctrico también tienen un vehículo de gasolina. Yo soy una de esas personas. Vivo en Mississippi. Tengo un auto eléctrico, un Tesla, y también tengo un vehículo de gasolina. Uso el auto eléctrico para dar vueltas por la ciudad y uso mi vehículo de gasolina para viajes largos. Y eso suele ser el caso, pero no funciona para todos, y ese es el punto. La última administración intentaba obligar eso a todos los consumidores sin importar sus necesidades. Si vives en un área rural, como mucha de mi familia, y tienes que viajar de 30 a 40 millas solo para llegar al trabajo cada mañana o de regreso, un auto eléctrico simplemente no funciona para ellos. Y en el lado de la infraestructura, a pesar de las grandes promesas en todo el país y de miles de millones de dólares de inversión de los contribuyentes, muy pocas estaciones de carga adicionales se han construido en realidad. El ejemplo más grave de esto fue hace un par de años, al ver las inversiones, supuestas inversiones del plan de infraestructura del expresidente Biden. Eran miles de millones de dólares y un año después de que ese dinero había sido asignado, hasta solo 6 estaciones de carga habían sido construidas. Eso no te llevará a donde necesitas estar si intentas obligar a millones de estadounidenses a usar vehículos que no quieren y que no podrán usar si no tienes la infraestructura de carga. Esa es una gran razón. La otra razón es el costo. Los autos eléctricos son más caros. Muchos consumidores simplemente no pueden pagarlos. Y la tercera razón es, como dije antes, cada tecnología tiene algún tipo de intercambio. Esto también es cierto con los autos eléctricos. Los minerales críticos que van en las baterías tienen un gran impacto y daño ecológico en la extracción, principalmente porque la mayoría de esos se extraen en minas de China, donde no cumplen con normas ambientales estrictas ni con estándares básicos humanitarios. El trabajo infantil y el trabajo forzado son grandes problemas que se filtran en toda la cadena de suministro de estos minerales críticos. Dicho esto, el impulso hacia los autos eléctricos, desde la perspectiva del consumidor, puede funcionar, pero no debe imponerse en todos los casos. A pesar de los intentos por imponerlo, la mayoría de los estadounidenses siguen manejando autos de gasolina porque son confiables, son accesibles, y si necesitas llenar el tanque, te toma menos de 4 minutos. En cambio, si necesitas recargar la batería de tu auto, eso tarda de 15 a 45 minutos en un supercargador si tienes un Tesla. Por todas esas razones, simplemente no tiene sentido. Puede ser una tecnología disponible, pero de ninguna manera debe imponerla un gobierno si tu objetivo son beneficios ambientales. Al final, esos beneficios locales al medio ambiente se reducen por el proceso de extracción y por el hecho de que fortaleces a lugares como China, que tiene estándares muy bajos en todo sentido. It's so important what you mentioned, because we've seen that, especially. Es muy importante lo que mencionas porque lo hemos visto, sobre todo en nuestra audiencia que viene de América Latina y de la comunidad latina en Estados Unidos. Lo que hemos visto es que varias empresas mineras de China extraen litio y buscan minerales raros para crear esta tecnología. Así hacen posible que otros países vivan de una manera más respetuosa con el medio ambiente. Pero en los países donde extraen esos minerales, como dijiste, a veces no tienen supervisión regulatoria de esos procesos y terminan afectando a otros países o comunidades. Mientras quieren mantener limpias y seguras a unas comunidades, en realidad causan un gran problema a otras naciones. ¿Qué has visto como los casos más peligrosos o más impactantes de lo que pasa en otros países, ya que mencionaste a China?
Well, the exhibit A of what can happen when you're extracting Claro, el ejemplo principal de lo que pasa al extraer minerales críticos para autos eléctricos, turbinas de viento y paneles solares está en la República Democrática del Congo. Allí están muchas de esas minas y allí vemos los peores ejemplos de degradación ambiental, sobre todo en los recursos de agua que quedan totalmente destruidos, además del uso de trabajo forzado y trabajo infantil. Varias organizaciones humanitarias sin fines de lucro han intentado exponer esto, pero esas historias no reciben mucha atención. Por eso es importante que la gente sepa en qué se invierte su dinero cuando no tienes cuidado de qué empresas compras. Digo esto también respecto a Centro y Sudamérica. Esos países tienen algunas de las reservas más grandes de litio. Han hecho grandes esfuerzos para extraer esos recursos y existen métodos más modernos para hacerlo. Pero en países donde ya han extraído litio, también enfrentan la degradación de sus recursos de agua. Por eso, cuando los países llegan y quieren hacer acuerdos de minerales, no debe ser un no gracias automático, pero sí es clave que los países entiendan cuáles son los métodos de extracción, en qué van a usar esos recursos y qué trabajadores van a contratar para hacerlo. También existen muchas acciones malas donde importan trabajadores desde China, en lugar de crear empleos y oportunidades económicas para las comunidades locales, que en teoría es parte de la promesa de esos acuerdos mineros. Estos son dos ejemplos en tecnologías específicas. Ahora, en una visión más amplia, justo estaba viendo esto con el reciente viaje del presidente al Reino Unido. Ellos han aceptado su versión del nuevo Pacto Verde, o como lo llamamos, el nuevo fraude verde. Al final, se trata de compromisos con políticas de cero emisiones netas que obligan a integrar tecnologías de segunda categoría como viento y solar en su red eléctrica. Lo que pasó en el Reino Unido en los últimos 20 años es que perdieron 20% de su suministro eléctrico. Eso pasa porque obligan al cierre anticipado de fuentes de energía tradicionales, sobre todo carbón y gas natural. Cierran esas plantas y no las reemplazan con viento y solar. O descubren muy rápido que no importa cuántas plantas solares o de viento construyas, es casi imposible igualar la producción de energía con el poco espacio que tienes para instalar esas infraestructuras y al mismo tiempo cubrir la demanda existente. Por eso, en el Reino Unido, tienen una de las tarifas eléctricas más altas y también un sistema muy poco confiable. Al final, escuchaba a algunos empresarios locales hablar de esto. Cuando inicias un negocio en el Reino Unido, solo puedes hacerlo crecer hasta cierto punto, porque después, básicamente, tienes que salir del país. No tiene sentido expandir una empresa en un lugar sin energía confiable y accesible. Esto es muy importante en todos los casos. No importa en qué país estés. La economía funciona igual si quieres mantener un estilo de vida moderno o si quieres construir y hacer crecer negocios. The point of what's really with what Latin American countries are facing, because currently they are moving their regulatory frameworks to invest more into the... Esto es realmente, creo que diste en el punto de lo que los países de América Latina enfrentan, porque ahora están moviendo sus marcos regulatorios para invertir más en esta energía solar y eólica. Pero al final, no podrán tener la misma cantidad de energía necesaria para mover toda la economía, para sostener toda la industria y los hogares. Algunos de estos países también tienen petróleo. Hablo, por ejemplo, del caso de México, que es uno de los mayores productores de petróleo. Pero el tema es que ahora se están moviendo hacia fuentes de energía limpias y más ecológicas. Al final, ¿qué piensas? ¿Hay algún consejo que les puedas dar? Porque creo que esto es, como dijiste del Reino Unido, ellos vieron durante 20 años cuando empezaron a hacerlo. Ya ven, de alguna forma, cuál es el efecto final si no lo haces de la manera correcta. O al final, nunca será lo mismo, como decirlo, cuando cambias una fuente de energía y pones otra, no es la misma cantidad de energía que vas a obtener, ¿cierto? When you change one energy source and you put another one, it's not the same amount of energy that you will get, right? This is the first time this push towards green or clean energy, which is such a misnomer. Sí, eso es correcto. Y una manera de pensarlo es que esta es la primera vez que este impulso hacia la energía verde o limpia, que en realidad es un término engañoso. Vuelvo a mi punto. Hay intercambios con cada tipo de tecnología de energía.
pero esta es la primera vez que los líderes políticos en varios países del mundo intentan inyectar tecnologías que en el frente energético no son aditivas. No agregan un mayor valor por lo que inviertes. Han existido muchas transiciones energéticas. Piensa en el paso de la fuerza de caballos a las primeras versiones del motor de combustión interna o el cambio de madera a carbón. Esas transiciones sucedieron, pero la razón por la que sucedieron de forma natural y despegaron fue porque obtenías mucha más producción de energía con el carbón que con ir a cortar árboles o recoger madera y luego quemarla para obtener esa energía relativa. Dicho esto, creo que los países deben abandonar esos compromisos de emisiones netas cero y de tratar de integrar versiones del nuevo Pacto Verde o el nuevo fraude verde. Es un fraude porque, al final, estas tecnologías no tienen un impacto ambiental masivo como muchas veces dicen al público. Y a veces incluso resultan en más emisiones porque la gente trata de respaldar esa electricidad poco confiable. Recuerda, el viento solo funciona cuando sopla el viento. La energía solar solo funciona cuando brilla el sol, lo cual no pasa todo el tiempo. Tienes todo tipo de problemas en medio de una tormenta de lluvia, por ejemplo, o huracanes o fenómenos que suceden siempre. Esas tecnologías no son lo suficientemente resistentes en la misma medida que sí lo son los recursos energéticos tradicionales. Mi consejo es alejarse de esos compromisos de emisiones netas cero. Muchos de esos compromisos vienen de un tipo de virtud moral de los políticos que no tiene impacto positivo en los ciudadanos comunes. Yo diría que pongan los intereses en el bienestar económico e intenten mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Y si quieres hacer eso, necesitas más energía. La forma de crear más energía es aceptar el carbón, el petróleo y el gas natural. Y la buena noticia es que ahora sabemos cómo usar esos recursos de manera mucho más limpia y eficiente que hace 10 o 20 años. Ya no son las fuentes de energía que la gente imagina con nubes oscuras de humo o contaminación por todas partes. Sabemos cómo usar esos recursos energéticos, cómo extraerlos y usarlos de formas muy avanzadas y eficientes, desde la minería hasta la combustión, y también cómo capturar esas emisiones o convertirlas en corrientes de desecho que se usan para otros productos con valor agregado. Así que mi consejo es abandonar esta insistencia en meter tecnologías renovables o que dicen ser verdes y aceptar tecnologías energéticas que sí van a funcionar. Lo otro que añadiría es que más países deben aceptar la energía nuclear. Es una fuente confiable y de bajas emisiones una vez que la construyes. Es segura. Tienes más tecnologías innovadoras en ese frente también. Y entonces, para los países que quieren crecer en demanda sin aumentar emisiones, la nuclear es una tecnología increíble que cumple con todo eso y mantiene metas generales para un futuro de bajas emisiones. Nuclear is a really amazing technology that can meet all of that and maintain goals across the board for a lower emissions future overall. Interesting what you mentioned about the nuclear energy. Es muy interesante lo que mencionas sobre la energía nuclear, porque hemos visto que en las últimas décadas existía la idea de que era peligrosa, que era contaminante, que la humanidad no era capaz de controlarla. Pero ahora lo que dices trae una idea nueva sobre la energía nuclear. ¿Nos puedes contar más sobre la seguridad de esta energía? Porque mucha gente no lo sabe. Solo recuerdan lo que pasó en Chernóbil o en Fukushima y tienen miedo, porque creo que es una fuente de energía estigmatizada. ¿Nos puedes compartir más sobre eso? I think it's like an stigmatized source of energy, but can you share more about this, please? To think about nuclear energy is Sí, creo que una manera simple de pensar en la energía nuclear es que alimenta la mayoría de la flota de submarinos estadounidenses. Y es tan segura que la usamos en numerosos submarinos desplegados en todo el mundo, que deben soportar altos requisitos de confiabilidad, presiones extremas y ambientes muy duros. Esta tecnología se ha refinado. Obviamente hay casos famosos donde, en su mayoría, errores humanos causaron una falla en algunos lugares. Fukushima, por ejemplo, se construyó muy cerca de una falla sísmica, algo que no debía suceder desde el inicio, pero pasó y resultó en la catástrofe que todos conocemos. Y Chernóbil, otra vez, fue hace mucho tiempo, y desde entonces la tecnología nuclear avanzó de forma enorme. Hoy es mucho mejor, es mucho más segura, y es algo que los países pueden aceptar. Aporta una cantidad significativa de energía, y cuando ya está en funcionamiento no genera emisiones.
tiene un potencial enorme. La tecnología ya está probada. Sí, hubo casos en el pasado, pero esos casos los países y sus expertos pueden estudiarlos y ver qué no deben hacer. Ese conocimiento no debe ser una barrera para integrar esta gran tecnología y así crear una red más resistente en general. Thank you, Mandy, for explaining this to the audience because Gracias, Mandy, por explicar esto a nuestra audiencia, porque muchos tal vez no conocían todas las alternativas. También la gente teme al petróleo, a los plásticos, a la contaminación y al fracking, esa manera de sacar petróleo de debajo del agua o de la roca. Entonces, en general, ¿dirías que la energía nuclear es la más limpia o la más verde si pensamos en contaminación y en lo que causa menos daño a la humanidad y al medio ambiente? ¿Qué dirías sobre eso, considerando también el gran what impacto would que you tiene say en la red? about this? And that also has this big punch into the grid. Yeah, well, I would say nuclear energy, it has the smallest footprint, smallest Bueno, diría que la energía nuclear tiene la huella ambiental más pequeña para generar la mayor cantidad de energía. Y por esa sola razón, es muy prometedor desde la perspectiva de la demanda de energía, del suministro y de cómo cumplir esa demanda, además de construir tecnologías modernas de energía que tienen un impacto muy pequeño en el medio ambiente. El espacio que se necesita para construir una planta nuclear y los suministros que se usan para levantarla es mucho menor en comparación con intentar proveer la misma cantidad de energía que daría una planta nuclear si tratas de replicarlo con viento o solar. Me refiero a que necesitarías poner paneles solares que equivalen a cubrir un estado entero en Estados Unidos, y esa huella es enorme. Y al final, esa electricidad o esa energía no es confiable. Así que la nuclear es excelente en muchos aspectos y vas a obtener, en palabras simples, la mayor cantidad de energía por lo que inviertes. And you're going to get the simple way to think about it, you're going to get the most energy bang for your relative buck. So I think that's something that people want to hear. Creo que eso es lo que la gente quiere escuchar, que al final del día puedan tener un impacto bajo en sus ingresos, sobre todo con la electricidad, porque creo que es uno de los mayores gastos que han subido tanto en las últimas décadas, que ya afecta seriamente la vida de las personas. Necesitan cambiar muchas cosas para poder ajustarse al nuevo precio de la energía. Esto es muy importante, Mandy, lo que mencionas. ¿Hay algún otro consejo, algún comentario que quieras compartir con la audiencia sobre cómo entender y cómo realmente ayudar a sus representantes legislativos para que hagan lo correcto, lo mejor para la gente? ¿Algún consejo que les to do puedas the dar? right thing, the best thing for the people? Is there any advice you can give them? Yeah, I mean, I would say replicating what President Trump has done it's a really good place to start. Sí, yo diría que replicar lo que el presidente Trump hizo es un muy buen punto de partida. Mira la orden ejecutiva que él lanzó en el primer día para liberar la energía estadounidense. Ese es un plan detallado, y aunque es específico al marco regulatorio de Estados Unidos, gran parte de la sobreregulación también existe en Centro y Sudamérica, en Europa y en Asia. La desregulación es muy importante, pero debes hacerlo de forma estratégica. Recorta lo que en realidad no ayuda, ya sea en la Agencia de Protección Ambiental, avanzando en la protección del medio ambiente y la salud pública, o en el Departamento de Energía o de Interior, protegiendo algunos de nuestros recursos naturales. Necesitas una desregulación equilibrada. También debes integrar una política tributaria positiva y buscar expandir la oportunidad económica con acuerdos comerciales beneficiosos. Así que mi consejo general es mirar el plan modelo que el presidente Trump presentó. Es un plan refinado a partir de su primera administración. Yo trabajé en muchas de esas políticas. Esas políticas se perfeccionaron durante los 4 años del gobierno de Biden porque muchos de nosotros seguimos trabajando en ellas para preparar acciones inteligentes en un segundo mandato. Y el presidente Trump ya las adoptó. Otro consejo es crear un consejo de dominio energético en tu equivalente a la Casa Blanca o al nivel ejecutivo, con alguien que te asesore en realidades energéticas, que sea alguien como el secretario Chris Wright, alguien que provenga del sector y que realmente haya trabajado en la industria en lugar de un político, un académico o un simple analista político que haya observado estas cuestiones desde lejos, pero que en realidad no haya estado en las trincheras trabajando con las personas que se enfrentan a las realidades técnicas. Esas dos cosas por sí solas garantizarán que se ofrezca un mejor asesoramiento político a los líderes de su país y que se tengan en cuenta los impactos reales, no solo cómo podrían ser, sino cómo han sido.
La última parte es asegurarte de que quienes toman esas decisiones escuchen a la gente, que escuchen cuando alguien dice que su factura de electricidad es muy alta y lo que eso significa, o que no puede poner gasolina en su auto y llegar a su trabajo y lo que eso implica. Esas historias importan. Así es como los líderes recibirán mejores consejos y tomarán mejores decisiones. Y la gente podrá explicar cómo esas decisiones les afectan. Get better advice and make sounder decisions, and then for the people to speak out to explain how their decisions are ultimately impacting them. Thank you, Mandy, for all your advices. I think all of Gracias, Mandy, por todos tus consejos. Creo que todos son muy precisos y muy útiles para que la gente entienda que hay una forma de ayudar a resolver este problema. Muchos no lo sabían porque a veces todo esto se vuelve muy técnico y los ciudadanos comunes no logran entender, pero sí sienten el efecto, sienten el impacto y la necesidad de fuentes de energía. Esto es muy importante lo que mencionaste, y espero que nuestros amigos lo encuentren interesante y que puedan hacer algo al respecto. Si tienen más preguntas, háganoslo saber y estaremos felices de tener a Mandy de regreso con nosotros, con todo su conocimiento, su experiencia y sus consejos para varios países de América Latina que ahora avanzan hacia estas fuentes de energía verde, pero que al final, los países que empezaron mucho antes ya sienten el impacto y dejan muchas lecciones que aprender. Gracias, Mandy. Muchas gracias. Thank you, Mandy. Thank Esperamos you so tenerte much. de vuelta. We hope to have you back again. Sí, Yeah, muchas thank you so gracias por much for having invitarme. me. It's Ha been a sido un pleasure. placer. Queridos amigos, denle like, suscríbanse y compartan esta información si creen que hay más gente que le interese este tema. Así que nos vemos en la próxima entrevista. Gracias por suscribirse y darle like al video. Los esperamos en la próxima entrevista.